asiento, ponerse cómodos, que los bendiga mucho, bienvenidos a la casa de Dios. Hoy los chicos estaban medio perdidos. ¿Quién subía qué cosa acá al lugar? Estaban como medio desorientados. Pero bueno, bendecidos. ¿Están bendecidos en la casa de Dios? Amén. ¿Un espíritu de adoración al Padre? Amén. Bueno, entonces saluda a tu hermano que está al lado tuyo, bendecido, movete un poco del lugar, acercate, decirle bienvenido a la casa de Dios, dale un abrazo grande, vamos, levántense un poquito, levántense, salúdense, vamos, es importante saludarse, a ver los chicos del fondo, ahí que están jugando Pablito y Santi, Emiliano, vamos, acérquense, salúdense, estamos en la casa de Dios. Es importante honrar y adorar a nuestro Padre, pero también es importante saludarnos entre nosotros. A ver, chicos del fondo, Pablito, Santi, que están ahí estancados, vengan más para adelante a saludar, por favor. Emiliano, bendiciones. Ven ahí. Bienvenido, Antonio. Te lo bendiga mucho. Qué lindo estar en la casa de Dios. Pero bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidos a todos. Este es un desorden santo, dice. Hay que desordenarse. Bueno, parece que tenían ganas de saludarse. Bueno, ya está, basta de besos, ya está. Ahora sí, olvídense. Ya está, ya está. Muchos saludos ya. Bueno, queriendo estar juntos y en armonía, ¿no? Habitando los hermanos juntos y en armonía. Eso es fundamental. Y bueno, seguimos, para los que vienen siguiendo la secuencia de lo que venimos hablando, hemos terminado el año con los fundamentos de la iglesia. Y después comenzamos a edificar como en una casa y empezamos con las columnas. Y estuvimos el mes de enero hablando de columnas. Por eso hoy vamos a hablar del fuego que sostiene el propósito y vamos a hablar de la columna del poder. Por eso es necesario que nosotros hoy reflexionemos, porque hay una columna de poder para poder soportar la presencia. Porque no tenemos que tomar a la ligera lo que tiene que ver con Dios, porque cuando hablamos de las cosas del Rey, hablamos de cosas de autoridad, hablamos de cosas de poder que se manifiestan en nuestras vidas y nos marcan el rumbo en una disciplina espiritual para alcanzar un nivel. Porque siempre digo que es antinatural no crecer. Imagínense ahora a cualquiera de ustedes tomando mamadera o teniendo un chupón, ¿no? Es tiempo de madurar espiritualmente y pasar a un nivel distinto. Porque no podemos estar todo el tiempo en una meseta espiritual dependiendo de algo que me digan y que me impulse hacia algo mejor. Vos necesitas comunión con el Padre para fortalecer tu vida espiritual y encontrar no solamente el plan y el propósito para tu vida, sino tu destino eterno. Y entender esa revelación. Por eso ya establecimos el fundamento y dijimos que la roca es Jesús, como la autoridad suprema. Él es la palabra. Hablábamos al principio, en diciembre, y voy a dar solamente un fragmento de las Escrituras, que en 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Jesús está puesto todo, es decir, Él es el cumplimiento de la promesa de lo que Dios iba a traer. Durante mucho tiempo su gracia fue prolongada hasta que llegó el momento en que Jesús caminó entre nosotros. El Señor de señores, el Rey, caminó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Y Juan 1:1 describe esa palabra y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios mismo caminando entre nosotros. Es por eso que ya hablamos de dos columnas, la semana pasada y la anterior. Hablamos de la columna de la presencia, donde Dios habita.
Y contábamos cómo esa columna de la presencia de Dios acompañaba al pueblo de Israel en ese recorrido por el desierto. ¿Te encontrás en un desierto? La columna de la presencia te está acompañando. También hablábamos de la columna del perdón el domingo pasado. Y hablábamos que la columna del perdón es la que nos limpia y nos acerca al altar. Y es fundamental entender esos principios espirituales para poder consolidar nuestra fe y poder entender esta revelación y poder caminar con propósito. Si no, andaremos como un barco sin timón. ¿Vieron? Como tirando el anzuelo al mar sin poner una carnada para pescar algo. Si no pesqué nada, estás en el arroyo o estás en el barquito, tenés la caña, tirás y no pescas nada porque no tenés carnada. Entonces hay que despertar a la realidad espiritual. También ese paso es un paso natural hacia el poder. Por eso hablábamos de la columna de la presencia, hablábamos de la columna del perdón, para poder entrar en la columna del poder. Es un paso natural. ¿Y para qué queremos poder nosotros? Porque la Biblia habla de eso, porque sin presencia no hay autoridad. Porque sin perdón no hay liberación. Porque hay resistencia en todo caso, pero con ambos alineados, tanto la presencia como el perdón, si están alineados, si se encuentran perfectamente alineados, el Espíritu Santo se manifiesta con fuerza. Es la única manera que el Espíritu Santo se manifieste con fuerza, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Pero tiene que haber perdón y tiene que haber presencia para que el Espíritu Santo se manifieste. Por eso es importante que si hablamos del origen del poder de Dios, ¿saben qué es? Es hablar de la naturaleza del mismo. Y eso es importante entenderlo porque no tratamos con algo superficial, sino que estamos hablando de un Dios poderoso, supremo, que está en control de todas las cosas, aunque nosotros creamos que no. Pero Él está en control. Es por eso que su poder no proviene de una causa externa. Nosotros dependemos de una causa externa, porque nosotros vivimos en el cronos, en el tiempo natural, pero en cambio Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, es el origen de todo lo que existe. Es por eso que si vos hoy necesitas ser alcanzado y tocado por el Creador, por cualquier circunstancia personal que estás atravesando, recordá con quién estás hablando. No es alguien superficial, sino es un Dios de poder. Por eso en la palabra vemos que este poder se manifiesta ¿desde dónde? Desde la creación, desde el universo. Por eso, ¿qué es lo que hace ese poder? Transforma vidas. Transforma completamente vidas. Tanto en el aspecto moral, espiritual y también en el cuerpo, produciendo sanidad y milagros sobrenaturales. Por eso tenemos un Dios omnipotente, por eso tenemos un Dios omnisciente, por eso tenemos un Dios omnipresente. Y miren lo que dice Hechos 1:8. Estas son palabras de Jesús. Vayamos ahí a Hechos 1:8. Miren lo que dice ese fragmento de las Escrituras. Dice así, Hechos 1:8. Yo lo voy a leer en la versión, la NBI. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Poder. ¿Y serán qué cosa? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, la República Argentina. Los confines de la tierra. Cuando esta palabra fue soltada, todavía no había llegado el Evangelio acá. Pero nota, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de alguien, la promesa se cumple. Porque Dios no es hombre para mentirnos.
La promesa de Dios se cumple. Las palabras, saben que la palabra en griego es importante entenderla porque dice que es dunamis, que es la que se usa en Hechos 1:8. Es la palabra que se traduce como poder. Pero tiene un significado mucho más profundo esta palabra. No es simplemente el poder entendido como nosotros lo interpretamos, sino que hace referencia a una fuerza explosiva. Habla de algo dinámico, habla de algo activo, capaz de realizar milagros y transformaciones imposibles para nosotros. Porque hablamos del poder de Dios. Primero y principal tenía un propósito: que su evangelio sea conocido en territorio por territorio, hasta lo último de la tierra. Y su evangelio es el evangelio de la salvación del alma. Por eso es importante saber por qué venimos a adorar a Dios. Este tipo de poder que capacita a los creyentes, porque todos los que estamos acá creemos en Jesús. Yo no tengo que convencerlos de que crean en Jesús. Entonces, este tipo de poder te capacita a vos como creyente para testificar con valor y valentía cuando estás contando sobre las promesas que Dios tiene para con vos y con la humanidad. Está tan perdido hoy en día, ¿no? Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. Hablando de algo fundamental. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos dice que somos, ¿qué cosa? La morada de Dios, la morada de Elohim, la morada de su presencia, que habita en ¿dónde? En nosotros. Está hablando de que Él habita en nuestras vidas como templos vivientes. Él ya no habita en templos hechos de casas de personas humanas, sino que habita dentro de nuestras propias vidas. ¿Saben que esto, para la época en que Pablo escribe, cuando se dicen estas palabras en Corintios, que Pablo está diciendo, esto era totalmente algo desafiante? ¿Para quiénes? Para la mentalidad de los corintios de la época. ¿Saben por qué? Porque mientras ellos buscaban poder en la filosofía, se comían los libros tratando de entender el porqué de las cosas, y iban a los templos paganos ofreciendo sacrificios a través de rituales. Pablo les revela que el verdadero poder y la verdadera morada y la verdadera presencia está en ellos mismos si permiten ser llenos del Espíritu Santo. ¿No te le cambie? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero para estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que crecer. ¿Saben que una de las cosas más difíciles en nuestra propia vida como creyentes, se lo digo por experiencia, es no querer madurar un poco más? Es no querer conocer un poco más de lo que Dios tiene para mi vida. Solamente vengo a Dios como cuando vas al médico. Vengo al médico porque me duele la rodilla, doctor. Vamos a hacer una placa. Y es como que nosotros tratamos a Dios siempre como si fuese un hospital, pero en realidad tiene algo mucho más grande para ofrecernos el reino. Y es por eso que es importante crecer, porque es antinatural no crecer. A veces nosotros mismos nos quedamos estancados y no nos sumergimos un poco más para desafiarnos a un segundo nivel. Por eso esta palabra era reveladora para los corintios. Recuerdan los corintios, la iglesia de Corinto estaba compuesta por judíos que eran practicantes de la Torá, inclusive estaba compuesta por personas que eran paganas, que practicaban rituales, y se habían conformado una sola iglesia. Tenían que dejarse ser capacitados por el poder, por dunamis, para poder ser transformados. Necesitamos ser transformados para poder ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas.
Saben, para los judíos y para los paganos de Corintios ya convertidos, el cristianismo era todo un desafío. Y para nosotros hoy es igual. Porque tenemos un montón de ataduras, un montón de dogmas en nuestras propias cabezas, un montón de culturas que nos atan a costumbres y no nos permiten ser libres. Cuando Cristo te dijo, sos libre, sé libre, sé libre. Los judíos que se aferraban a las tradiciones y rituales. Pablo escribía a la iglesia de Corintios. Los griegos que buscaban poder en la filosofía y en los templos paganos. Y Pablo escribía a los corintios que salieran de esa situación. Esto era un choque cultural muy fuerte como hoy en día. La palabra de Dios pega profundo en el corazón de la sociedad y también en nuestros corazones, porque a veces nos resistimos al cambio. La presencia de Dios para ellos estaban acostumbrados a buscar la presencia de Dios en un edificio. Estaban acostumbrados a ir a ese edificio de piedra, al templo. Y el poder en el cumplimiento de los rituales. Hagamos 3 pasos para la victoria, 5 movimientos para determinada cosa. Ellos estaban acostumbrados a eso. Pero el evangelio que estaban recibiendo de los apóstoles era un evangelio de desafío, un evangelio de compromiso, un evangelio de romper paradigmas y comenzar a salir del ritual. ¿A qué? A la comunión con Dios. El mensaje era contundente, iglesia. ¿Por qué? Porque rompe con las comodidades de las viejas estructuras. El evangelio rompe con esas comodidades de las viejas estructuras. Ya no se trata de una fe superficial. Lo que Jesús quiere es que vos tengas una fe que esté transformada y que sea real en tu vida. Que no sea una fe natural. Siempre hablamos, ¿no? La fe natural. Hay personas que dicen, bueno, voy a poner un negocio, voy a abrir una puerta, voy a vender mucho, abrir negocio, no viene ni el dólar después. Y después yo tenía fe. Pero esa era una fe natural, no tenía que estar puesta en Dios. Vos confiás en Dios, es una añadidura. Pero esa es una fe natural. La fe que describe la palabra de Dios es certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos? La redención del alma. ¿Qué es lo que no vemos? Lo que vamos a alcanzar espiritualmente. Ese es un desafío mucho más profundo y espiritual. Y nosotros lo llevamos al campo natural porque es lo que necesitamos. Tenemos que confiar en la promesa que es mucho más grande de lo que nosotros creemos o entendemos. Por eso era revolucionaria esta palabra, porque cambiaba por completo la mentalidad de buscar poder en lo externo. La verdadera morada y la verdadera presencia quiere habitar en tu vida, en nosotros, en nuestra propia vida. El Espíritu Santo quiere habitar en plenitud en vos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra era impactante para la época, porque cambia por completo la perspectiva de la fe, como recién lo decíamos. Porque ellos estaban acostumbrados a los rituales, estaban acostumbrados a hacer cosas para que algo suceda. No estaban acostumbrados a depender de la promesa de Dios. Estaban acostumbrados a que las cosas las tenían que provocar, pero era Dios el que tenía que obrar. Por eso este mensaje era provocador, porque desafiaba la comodidad de los rituales y la lógica, confrontando con la necesidad de una comunión real con el Espíritu Santo. Y hoy también se nos dice que necesitamos tener una comunión real con el Espíritu Santo para que el Señor ordene nuestras vidas. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, las decisiones de cada uno de los adolescentes, de los chicos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene para que Él haga la obra. Era algo radical, porque a la raíz, quitando el foco de hacer y poniendo en el ser la morada de Dios.
yo hacía, sino lo que Dios hace en mí. Es lo que Él transforma, es lo que Él cambia. Por eso nosotros, ustedes, son el templo, son la habitación, es el lugar donde Él quiere morar. Es decir, cuando salís del lugar donde nos congregamos, Él tiene que estar en cosa. Te tenés que llevar la iglesia a la calle. Si no te llevaste la iglesia a la calle, hay un problema. Porque el Espíritu Santo tiene que morar en tu vida. Entonces vos conformás el cuerpo de Cristo, sos uno con Él. Entonces cuando salís afuera, ¿quién sos? ¿Quién sos? Por eso, si no entendemos que la morada de Dios es interna y la fuerza transformadora es dinámica, es poder, ¿saben? Se tiene que activar, pero no por una tradición, sino por ser capacitados por el Espíritu Santo que habita en ustedes, en cada uno de ustedes. Es pasar de la religión externa a la realidad del reino de Dios en nuestro corazón. Que nosotros seamos individualmente el templo del Espíritu Santo no anula nuestra necesidad de tener el templo físico, porque muchas veces pasa eso. Cristo vive en mi vida, no necesito congregarme. Me quedo en casa y el Espíritu Santo está en mí, ya habita en mí. No es aprobación esa característica. ¿Por qué? No anula nuestra necesidad de tener un templo físico donde congregamos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios habita en ustedes, pero el poder se potencia cuando el cuerpo de Cristo se une en un mismo lugar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Entonces vos te apoyás en tu hermano. ¿Estás con una carga? Y dices, hermano, ¿cómo estás, hermano? Y la cargo. Necesito de vos. ¿Me das una mano? Y voy a dar la mano de la pata. Necesitas de tu hermano. Necesitas del otro. Por eso vos sos templo, pero al mismo tiempo perteneces a un cuerpo. Porque Él nos permite vivir en comunidad. No podemos vivir aislados, porque también esto se toma mal. Dice, no, pero yo soy templo del Espíritu Santo y ando por la vida solo. Imagínense el dedo gordo del video y va solo el dedo. Se va a morir solo, porque no le corre la sangre de Cristo. Está desprendido del cuerpo. Miren lo que dice, vamos al texto principal, Hechos 2, del 44 al 47. No lo tengo ahí anotado. No está. Se me quedaba mirando a mi esposa y dice, no pasé eso. No está. Para que busquen en la Biblia, en la suya Biblia. Si no, me van a tener que escuchar. Hechos 2, del 44 al 47, dice así: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? No estaban solos. Vos necesitas de tu hermano. Ahora, tenían todo en común. Vendían inclusive sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Qué era lo que hacían? ¡Wow! Ahora, dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo. ¿Dónde se reunían? En el templo. ¿Dónde dice que se reunían? En el templo. Ni un solo día de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. También se reunían en las casas y se reunían en el templo. Ahora, ¿qué hacían? Alabando a Dios y disfrutando de la intimación general del pueblo. Y cada día el Señor, ¿qué hacía? Añadía al grupo que iba a ser salvo. ¿Quién es el que añade? El Señor Jesús. Ahora, ¿saben qué dice en el libro de los Hechos? Vemos que los discípulos perseveraban en unanimidad. Eran uno. Estaban unánimes, estaban unidos. Cada día, es decir, era todos los días, estaban pendientes el uno del otro. Es importante mandarle un mensaje a tu hermano. ¿Cómo estás?
No me manda mensaje, pastor. A veces no llego a mandarle todo. Y eso que son poquitos. No llego. Pero mándense un mensaje entre ustedes. Che, ¿cómo estás? ¿Necesitas que ore por vos? ¿Necesitas una palabra? A veces yo tengo a alguien que me vuelvo loco y digo, Ani, llamaste a fulano, llamaste a sultano. Cuando digo a mi esposa, Cari, le decís que es importante fortalecerse mutuamente. ¿Saben qué? Ellos entendían que el reino se manifestaba en las casas, pero se establece con fuerza ¿en dónde? En la congregación, cuando somos un equipo de gente. Por eso hoy vivimos también en una época totalmente diferente. Hoy tenemos que tener cuidado de qué metemos en casa también. Por eso es importante tener un lugar de reunión. Porque en aquella época eran otras costumbres, eran otros hábitos. Eran personas de comunidades judías, venían con tradiciones más fuertes. Pero hoy ha cambiado culturalmente todo, por eso es necesario tener un lugar donde congregarnos. Pero, ¿saben? Eso no quiere decir que tenemos que encerrarnos, al contrario, no tenemos que encerrarnos como grupos pequeños, sino que tenemos que desafiarnos a ser una comunidad para poder crecer. Por eso, si no creces, es antinatural, te quedas estancado. Imagínate que los niños que van con Vero a la escuelita bíblica, a los 30, 40, 50 años vuelven a la escuelita bíblica con Vero. Ya cumplió un rol, un propósito para un tiempo determinado de la historia. Ahora yo necesito dejar la mamadera y el chupete y desafiarme espiritualmente a un crecimiento espiritual para comprender qué Dios tiene con mi vida. Porque yo ya entendí que soy salvo y que voy hacia un destino eterno. Ahora bien, yo tengo que madurar porque Dios te dio dones, porque tenés propósito. Por eso es importante entender, habitar, congregarnos, pero no como una tradición religiosa, sino como una estrategia de guerra espiritual. Tenemos que tener una guerra espiritual. Es entonces cuando nosotros no solo nos juntamos, sino que nos unimos para fortalecernos en el poder de Dios. Pero ¿saben qué pasa a veces? Nosotros nos retraemos porque tenemos un montón de necesidades. Los adolescentes comienzan las clases, son como de otra vez. Algunos con ganas van, otros no tienen los útiles, otros están complicados con otras cosas. Los que tienen el trabajo, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro. Estamos abrumados con situaciones y responsabilidades de la vida. Y entonces perdemos el objetivo. Tu alma es mucho más valiosa que cualquier situación terrenal. Tu alma es mucho más valiosa que cualquier situación temporal. Porque hoy estás acá y vos no sabés lo que te depara el día de mañana. Por eso tenés que vivir cada día como si fuese el último. Apegado a quién, al Rey. Entrelazado con Cristo. Por eso Jesús decía, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. ¿Dónde estás haciendo tesoros en tu vida? El poder es la unción divina, iglesia, y recibiréis poder. Es la unción divina. No despreciemos la unción divina de poder. Es la autoridad que desata una transformación absoluta y te eleva a un conocimiento superior para que vos no solamente recibas, sino que puedas vertir y dar a otros. Porque ¿dónde está el secreto? Dar. Porque cuando vos das, Dios te da más. Esa es la columna inquebrantable que mantiene la estructura firme ante los ataques externos de la vida. Una columna sin poder es solo un adorno decorativo. ¿Vieron? Yo tengo en casa 3 columnas, pero si le llego a poner un peso, no sirve para nada, porque son decorativas. Era un balcón, una parte exterior que yo había decorado y que hice 3 columnas falsas. Y hoy están, me parecen como 2 columnas fuertes. Se ven, pero no tienen hierro, no es hormigón, no tienen una base. Son falsas, son decorativas. Por eso, solo es un adorno. No seas un adorno, sé una columna firme. No seas una apariencia. Necesitas ser una columna
para que el peso de la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Hay gente que no está preparada para recibir la presencia de Dios porque no es una columna, es algo de utilería. Necesitas ser firme. Por eso no puede ser solo un adorno, no puede ser solo una decoración religiosa que se caiga el primer viento de crisis. Cuando estás atravesando un problema y ¿dónde está Dios? Me dejó solo. No. Tenés que cobrar fuerza en esa circunstancia, porque una columna con poder es un soporte inquebrantable, soporta el peso. Por eso es importante que tengamos en cuenta que tenemos que salir de las costumbres místicas, porque a veces nosotros también los cristianos nos ponemos místicos y no entramos en la realidad espiritual. Quedamos atrapados en cosas que no edifican. No debemos llevar lo espiritual a una teoría o a un ritual sin impacto real. Tenemos que llevar la realidad espiritual a lo que es poder de Dios. No debemos separarnos de la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos entender. Si tenés la presencia y tenés el perdón, tenés el derecho legal de portar la autoridad de Dios. Si tenés la presencia y tenés el perdón, vos estás libre de que la presencia y el poder de Dios esté en tu vida. ¿Para qué? Porque cuando te sentís agotado, ¿cómo estás? ¿Por qué te sentís agotado? ¿Por qué te sentís que tus problemas cotidianos o emociones son una montaña que parecen que no se mueven, que están ahí, estáticos? Es porque estás intentando sostener la estructura con tus manos. Muchas veces queremos soportar el peso de nuestros problemas con nuestras propias manos. Y Dios te dice hoy, no es con tu fuerza, es con mi poder. Porque si Dios te llamó, es para dotarte de autoridad. Pero hay un proceso. Tienes que pasar por el perdón, aprender a perdonar, aprender a ser perdonado. Es por eso que miren lo que hace el Espíritu, ¿no? Nos revela su palabra. El Espíritu Santo nos revela su palabra. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo provoca una acción totalmente distinta en nosotros. Por eso tenemos que dejarnos capacitar por la presencia de Dios. Miren lo que dice Isaías 40, 29, 31. Si vos te encontrás a veces con una situación de debilidad, hacer propia esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Y a pesar de que cumplió una época en un tiempo determinado, y esta palabra fue soltada para el pueblo de Israel a través de un profeta, esta palabra también es para vos. Isaías 40, del 29 al 31 dice esto. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Si no, ahí está para leerlo, si no lo estamos. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en quién. ¿En quién estás esperando vos? Esa es la pregunta. ¿En quién estás esperando? Porque si vos esperás en Dios, esperás en Jehová, Él dice que cosa dice que va a pasar. ¿Qué es lo que dice? Pero el que espera en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Poder. Recibiré poder. Pero dice el profeta Isaías, realmente en este contexto él se dirigía a un pueblo en una situación desesperada, porque ¿saben lo que estaba pasando el pueblo? Estaba exiliado en Babilonia, estaba agotado por la opresión, estaba desanimado, así se encontraba el pueblo. Y Dios te habla y suelta esta palabra. Y si vos hoy te encontrás desanimado, te encontrás agotado, esta palabra es para vos hoy, porque Él te está animando a través de esta palabra. Estos estaban cuestionando, el pueblo de Israel estaban cuestionando si Dios podía aún rescatarlos.
Porque estaban exiliados en Babilonia, estaban oprimidos, no tenían más fuerzas, no podían avanzar más. Decían que los muchachos se fatigaban y se cansaban, y los jóvenes flaquean y caen. ¿No es una imagen que la vemos hoy con los jóvenes? Dice que la juventud se fatiga por la presión del mundo que exige y no da nada. Tienen problemas de identidad. Aparecieron los Terian por ahí. Se miraron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los jóvenes están en un estado de presión. Perdieron identidad. Vemos a matrimonios que flaquean por la falta de ese propósito. No se entienden y empiezan a romperse. Caen porque no encuentran el soporte en medio de la prueba. Están en un estado de presión y no encuentran el soporte. ¿Y el soporte quién es? ¿La columna quién es? Jehová, Dios de los ejércitos, el creador del cielo y la tierra. No está en tu fuerza ni tus ideas, sino en su presencia, en el poder que Él tiene. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben? Pero en este momento es cuando nosotros tenemos que entrar en la comunión. Los adolescentes entran en la comunión, muchos de la comunión del TikTok, y están todo el día en los reels, pero no tienen comunión con Dios. Y los adultos no miran esas cosas, están totalmente desconectados. Tenemos que entrar en la comunión con la fuente que lo cambia todo. Tenemos que entrar en la comunión con la fuente que lo cambia todo. Y en la comunión con el Espíritu Santo. No con una tradición, no con un ritual. Es la presencia de la búsqueda de Dios. A veces nos cuesta venir un domingo, nos cuesta congregarnos un miércoles, 2 horas. No queremos mucho compromiso y estamos 14 horas en un laburo, 12 horas, 10 horas. Y a veces no podemos leer la palabra de Dios aunque sea 10 minutos de la mañana, o orar 5 minutos antes de partir a trabajar. Es lo que necesitas, el poder de la presencia de Dios para que te ayude durante todo el día. Si no, fracasarás en todo lo que hagas. Porque a vos te fue revelada la verdad. No sos igual que el mundo. El mundo vive como quiere porque no tiene a Dios, está sin Dios. Pero vos sos un creyente, empezaste a convivir la vida cristiana, pero necesitas tomar las responsabilidades espirituales para hacer la voluntad de Dios y para que la presencia del Señor te acompañe. Tienes que hacer lo que Él te pide que hagas. Porque ¿cómo vas a hablar con Él? Hablamos con nuestro jefe, hablamos con el vecino, hablamos con el conocido, hablamos con el amigo. Hablamos con todos, pero no hablamos con Dios. No hablamos con el Rey. Miren, a veces hay una columna que se cansa. ¿Por qué? Porque está debilitada. Porque realmente no está sostenida en el poder del Espíritu Santo. Esto que yo estoy haciendo es desafiarte hacia algo superior. Porque muchas veces nosotros queremos que el día de reunión me dé la fuerza para arrancar el lunes. Y sí, te va a dar la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos unidos como un cuerpo y vos te sentís fortalecido, cantaste, adoraste, leíste un pasaje bíblico, te fortaleciste. Pero pasó el día lunes, llegaste a tu casa y te olvidaste de todo lo que pasó el domingo. Porque estuviste 2 horas. Vos necesitas una comunión diaria. Necesitas una comunión diaria. Tenés que tener una columna que no se canse, porque el poder de Dios no depende de nuestra capacidad física o no depende de nuestras emociones. No tengo ganas de orar hoy. Hoy estoy cansado, me duele la rodilla para ponerme de rodilla a orar. No depende de tu capacidad física, no depende de tu estado emocional. Depende de la responsabilidad. O cuando uno tiene que ir a la escuela o tiene que ir al trabajo, dice, no, hoy no me levanté con ganas de ir a trabajar. Hoy no voy. ¿No te ha pasado que tenés ganas de ir a trabajar? Pero tenés que ir porque tenés una responsabilidad. Si no te das cuenta del día, te suspenden, no te echan. Y con Dios
Hoy no tengo ganas de orar, Dios entiende. No, te desconectás de la presencia. Necesitas estar conectado con la presencia. Para que Dios pueda sanarte, tenés que tener comunión con Él. Para que Dios pueda restaurarte, tenés que tener comunión con Él. Para que vos tener gozo, tenés que tener comunión con Él. Para vos sentirte fortalecido, tenés que tener comunión con Él. Vos necesitas la comunión con el Padre, no la relación. Porque yo tengo relaciones con gente, me relaciono con personas. Vos te relacionás en la escuela, en tu trabajo, con personas te relacionás, pero no tenés comunión. No comés con ellos, no dormís con ellos. ¿Me explico? Lo que necesitas es comunión con Dios. Es por eso que para que vos seas una casa firme, para que tu vida sea una casa firme, debes entender que el poder del Espíritu Santo es lo que nos permite correr y no cansarnos. ¿En qué momentos? En los procesos que estés atravesando. Déjame decirte que Dios no te va a dejar sola ni solo si realmente tenés comunión con Él. Porque Él está pendiente de todo lo que te sucede y dice, mi hija está orando, mi hijo está orando, yo voy a estar. Y de una u otra manera que te va a estar dando fuerza para que vos permanezcas firme en los momentos de dificultad. Necesitas entender eso y desafiarte al crecimiento. Pasar al altar del servicio. Porque muchas veces nos quedamos estancados, pero también Isaías 6:8 dice esto, miren, ahí está proyectado, miren lo que dice. Después oí la voz, dice Isaías, la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí, Señor, heme aquí, envíame a mí. A muchos de ustedes el Señor los está llamando para que crezcan y empiecen a hacer algo para el reino. Y dejen de estar estancados. Quiero recibir. Pero hay que dar. Hay gente que se está perdiendo afuera, necesita una palabra de mundo, necesita una palabra de restauración, necesita una palabra de esperanza, necesita que alguien ore por ellos. Es necesario entender que el poder es la columna que nos impulsa a la acción. Si no te accionás, hay algo que está mal. Porque cuando vos recibís de Dios, la actitud natural es empezar a darle a Dios. Es empezar a darle a tu prójimo. Porque lo que Dios te revela a vos te impacta tan poderosamente, tan fuerte, que vos querés compartirlo con todo el mundo. El poder de Dios es la persona del Espíritu Santo. Por eso el poder de la unidad, de la comunión en la iglesia, son columnas de presencia, columnas de perdón, columnas de poder. Por eso, como para ir concluyendo esta palabra, el poder no es un evento aislado, iglesia. Necesitamos el poder de Dios en nuestra propia vida para que se manifieste la presencia de Dios real en nosotros. Por eso hoy quiero darte una aplicación práctica. Quiero que vos pongas en práctica algo. Quiero que identifiques el área en la cual vos te sentís agotado o te sentís agotada. Hay algo en tu vida que ya te ha desgastado por completo. Tenés que identificarla en tu propia vida. Donde vos has intentado sostener algo con tus propias estructuras, con tus propias fuerzas. Hoy el Señor te dice entregarlo a mi Dios. Deja que yo lo ocupe. Entregáselo a ese peso. Traelo al altar. Traéselo al altar de su presencia. Para que sea la columna del poder de Dios que tome el lugar ahí para poder sostener esa dificultad. ¿Y sabés cuál es el desafío que te dejo hoy? No seas un cristiano de adorno. No seas ese cristiano de adorno, sino una columna de soporte. Que sea algo que puedas soportar, que no sea algo de utilería, que cualquier dificultad te aparte de la presencia. No. Sino que tus oraciones no solo sean para aliviarte, sino para desatar el dunamis, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tenés que despertar ese poder, está ahí. Cuando haces eso, algo se transforma en tu vida. Y no solamente en tu vida,
vida, sino en todo lo que te rodea. Yo recuerdo cuando me convertí por primera vez en un adolescente, llegué al barrio y los chicos que me conocían me dijeron, che, mi papá no se había dado cuenta, se dio cuenta un año después que me había pasado algo en mi vida. No se entendió de nada, mi papá. Pero los chicos del barrio me decían, che, estás distinto vos. Yo había recibido a Jesús en mi corazón cuando tenía 12 años. ¿Ustedes creen que los chicos no pueden recibir a Jesús? Yo fui un niño de 12 años que recibí a Jesús. Me impactó de tal manera que me quebró el corazón. Y de ahí en más quise conocer más de Dios, y aunque escuchaba al predicador hablar no entendía nada, pero yo sentía que había poder en las palabras del evangelista, poder en las palabras del pastor. Algo había que me atraía. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios. Y aunque para mí el lenguaje era raro, no podía dejar de oír, no podía dejar de escuchar. Si no te pasa eso, hay algo que tenés que romper en tu corazón. Porque tenés que permitir que el Espíritu Santo te quiebre por dentro. Porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Dejate quebrar por su presencia. Deja que la presencia de Dios parta hasta lo más profundo de tu vida. Quiero que hagamos una oración. Pongámonos todos de pie. Acordate de estos desafíos. Acordate que estamos fortaleciendo las columnas. Hablamos de la columna de la presencia, hablamos de la columna del perdón, y hoy estamos hablando de la columna del poder. No hay nada que puedas enfrentar en la vida si no permitís que el Espíritu Santo te llene. Si vos permitís que el Espíritu Santo te llene, no hay ningún ritual. Los corintios querían hacer rituales. Los corintios paganos decían, no, pero yo cuando iba al templo pagano hacía esto, y esto, y a ver si daba resultado. Los judíos también creían que la presencia era a través de un ritual. Pero Pablo dijo otra cosa. El libro de los Hechos dice otra cosa. Estamos en un nuevo pacto y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te invade, no lo contristes, porque hay algunos que han recibido el Espíritu Santo, pero lo tienen contristado, lo tienen ahí atrapado. Tenés que dejar fluir. No necesitas que el Espíritu Santo te llene, porque está lleno del Espíritu Santo. Pero los temores, el miedo, la inseguridad, la inestabilidad emocional, las dudas, las perturbaciones mentales, que son los ataques del enemigo que te quieren desanimar, quieren cerrar tu corazón para que el poder de Dios no se manifieste. Y hoy el poder de Dios se va a manifestar en tu vida porque fuiste llamado por Él, fuiste escogido por Él. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y para encontrarte con Él, para reinar con Él. ¿Te parece? Esta es la hora que tiene que haber un cambio, una transformación en tu vida. Cerremos los ojos para no distraernos. Y quiero que hagamos una oración juntos primero. Quiero que repitas esta palabra. Cerra los ojos para no distraerte. El Señor Jesús te está mirando. No pienses en nada que te aparte de este momento. No soy yo, es el Espíritu Santo hablando tu vida. Es el Rey. Es el Rey que nos da una oportunidad. Es su presencia que quiere transformarte. Recordá, crecer, es antinatural no crecer. Decí conmigo, Padre, enciende en mi vida el fuego de tu propósito, el fuego de tu presencia. Que tu presencia, Señor, y tu perdón, que tu presencia y tu perdón sea nuestro fundamento, Rey. Actívanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Hoy abro mi corazón, sabiendo que todo lo que pido, creyendo, lo voy a recibir. Recibo la llenura de tu Espíritu Santo en mi vida.
Desato todo lo que me está contestando al Espíritu Santo en mi vida y dejo fluir su presencia en mí. Gracias, Señor. Ahora déjame orar por un Padre, Dios del cielo y la gloria, en esta hora doy gracias, Padre Santo, por el privilegio que me das de poder interceder por tu pueblo, Señor. Te ruego por cada uno de los niños, los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, los adultos y cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Solo te pido que tú hagas la obra, Señor. Que tu presencia ahora esté manifestándose con poder y gloria. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo contrario a tu palabra que quiera oprimir las mentes, atar las vidas. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaramos la libertad del Espíritu Santo en cada uno de ellos en esta hora, Señor. Tú has soltado la palabra, Señor. Has soltado la palabra. Les has enseñado que necesitamos recibir el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, Padre, esa es la llave. Abrimos ahora las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús para que sea derramada tu presencia guiando sus vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Oh, Señor, ahí deja fluir tu oración al Rey. Él está aquí, Él está aquí, Él está en este lugar. Él está en este lugar. Ahí donde estás, habla con Él, sentá tu causa delante de su presencia. Él está escuchando tu oración en esta hora. Abrí tu corazón en esta hora, abrí tu corazón en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está aquí en este lugar, Él está aquí en este lugar. Señor Jesús, sigue obrando con tu presencia, sigue obrando con tu presencia, Señor, sigue obrando.